Hombre lobo. Sangre del corazón del Amazonas. Una niebla densa y viscosa se extendía sobre la superficie del río, como si el propio Amazonas intentara ocultar sus secretos mortales de las miradas ajenas. La lancha a motor, zumbando como una bestia herida, se abría paso a través de la turbia vegetación, dejando tras de sí una estela de espuma sucia. A bordo de la lancha iban 9 personas. A primera vista, una expedición científica ordinaria. Académicos, botánicos, un par de geólogos. Pero en realidad, solo 3 de ellos eran verdaderamente científicos. El resto eran mercenarios armados hasta los dientes, financiados por una compañía desconocida. Su objetivo era simple: llegar a la legendaria ciudad perdida de la tribu del Corazón Negro. La leyenda decía que en algún lugar de las profundidades de la selva se escondía un antiguo templo, custodiado por espíritus de animales. Un templo donde la carne y la sangre humanas podían ser la llave a la inmortalidad. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía lo que les esperaba. El protagonista se llamaba Nico Aranda, exsoldado de una unidad de élite, con un pasado sombrío y profundas cicatrices, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sabía de primera mano lo que eran la muerte, la sangre y la traición. Odiaba el Amazonas. La selva le había arrebatado a su hermano 6 años atrás. Desapareció sin dejar rastro en este mismo lugar, participando en una expedición similar. Ahora, Nico estaba aquí de nuevo. Iba en busca de respuestas, y sin saberlo, caminaba hacia su propio destino. La lancha se detuvo en una estrecha ensenada. El silencio envolvió al equipo, roto solo por los esporádicos gritos de los monos y el susurro de las hojas. El aire era pesado, húmedo, como si la tierra misma respirara miedo. El líder de la expedición, el profesor Carlos Mendoza, un hombre bajo y canoso con una mirada penetrante, levantó la mano. Aquí, según las imágenes satelitales, estamos cerca. Los satélites no ven las maldiciones, espetó uno de los mercenarios, revisando su fusil. Nico permaneció en silencio. Su mirada se deslizaba por los árboles. La selva susurraba. Lo sentía en sus entrañas, como una bestia presiente a su presa, o la muerte. Pasaron la primera noche en un campamento de tiendas a la orilla del río. A través del crepitar de la hoguera se oían extraños sonidos provenientes de la espesura. Algunos decían que eran jaguares, otros susurraban sobre espíritus del bosque. Nico no durmió. Sentía un picor bajo la piel, un hormigueo doloroso en el pecho. Con cada hora que pasaba, cuanto más se adentraban en el corazón del Amazonas, más fuerte se volvía esa sensación. Al amanecer, encontraron a uno de los mercenarios muerto. Su cuerpo estaba destrozado, como si lo hubiera atacado una fiera salvaje. La sangre había empapado la tierra, y sus ojos, abiertos de par en par, llenos de terror, se habían congelado en un grito mudo. ¿Un jaguar?, preguntó alguien, pero el rastreador local, un viejo indígena experimentado llamado Itaru, solo negó con la cabeza. «Esto no es obra de un animal», dijo, observando las huellas de garras que, extrañamente, se transformaban en pisadas humanas. «Es un guardián», Mendoza frunció el ceño. «Tonterías, cuentos de viejas. Sigamos adelante». Pero Nico sabía que no eran cuentos. Su hermano había descrito huellas similares en sus últimas notas, antes de desaparecer. Con cada día que pasaba, la expedición se volvía más peligrosa. La gente desaparecía. Algunos oían aullidos por la noche, otros veían la silueta de una criatura enorme entre los árboles. Las balas no servían de nada. Quienes intentaban resistirse solo encontraban sangre y jirones de carne. La selva estaba viva, y los observaba. Una noche, Nico no pudo soportarlo más. Se adentró solo en la espesura. Allí encontró lo que debería haber permanecido olvidado: antiguas ruinas de piedra, cubiertas de musgo, y símbolos que recordaban garras afiladas. En el centro,
un altar de sacrificios y el símbolo de la tribu del corazón negro, un corazón atravesado por colmillos. Entonces lo comprendió. La tribu no había desaparecido. Se habían convertido en parte del bosque. Se habían convertido en los guardianes del secreto. Y él también era parte de ello. La transformación comenzó de forma inesperada. Su cuerpo se quebraba, los huesos crujían, los músculos se desgarraban y se reconstruían. La vista se le nubló y un rugido bestial resonó en sus oídos. Vio garras en sus manos. Sintió cómo sus sentidos se agudizaban hasta la locura. Nico se convirtió en un hombre lobo, pero no era una simple bestia. Su sangre era la clave. Era un descendiente de la tribu. Su hermano, desaparecido hacía 6 años, estaba vivo. Y ahora era el líder de la manada. Lo que se avecinaba era una masacre, porque la expedición era solo una tapadera. El verdadero objetivo, la sangre de hombre lobo, la que abre el camino a la inmortalidad. Habían venido en busca de poder. Habían venido por el corazón del Amazonas. Pero la selva no perdona. Al caer la noche, la selva cobró vida por completo. Las ramas crujían, los árboles parecían respirar y en la espesura brillaban destellos de ojos, no humanos. En el campamento reinaba el nerviosismo. Los mercenarios, tensos como cuerdas de arco, mantenían sus fusiles listos. Algunos temblaban de miedo, otros intentaban convencerse de que todo estaba bajo control. Dije que era una mala idea, siseó Ramírez, uno de los combatientes entre dientes. Esas huellas, esa criatura, no es un jaguar. El profesor Mendoza le espetó. Cállate, estamos casi en la meta. La leyenda habla de un templo más allá del Río Negro. Mañana estaremos allí. Nico guardaba silencio. Estaba apartado, sintiendo cómo algo cambiaba en su interior. La piel le picaba, la vista se había agudizado, el oído captaba cada susurro. Oía una respiración, no, un gruñido en el bosque. Olía a sangre, a su propia sangre. «Nico, ¿estás bien?», preguntó en voz baja Marina, una de las jóvenes científicas, mirando a su alrededor con nerviosismo. Hacía tiempo que había notado su extraño comportamiento. Nico la miró. Sus pupilas se contrajeron, como las de una bestia. «Estoy bien, por ahora». Sabía que la noche era su enemiga, pero también su aliada. Una hora más tarde, la oscuridad se hizo más densa. El primer grito resonó desde la maleza, corto, penetrante, lleno de terror. Cuando corrieron hacia el sonido, solo encontraron sangre y jirones de tela. «¿Dónde está? ¿Qué ha sido eso?». El pánico se apoderó rápidamente del campamento. Itaru, el viejo indígena, negó con la cabeza. «Los guardianes han despertado. Sienten a los extraños». Mendoza palideció, pero apretó los puños con obstinación. «Necesitamos las muestras. Necesitamos el templo. Seguimos adelante». Avanzaron a través de la espesura, dejando un rastro de sangre y miedo. Al amanecer, el grupo se había reducido en una persona más. Alguien había desaparecido. A otro lo encontraron muerto, con el cuerpo mutilado. Pero Nico ya no tenía miedo. Empezaba a comprender la verdad. Su cuerpo se rompía por las noches, los huesos se desmoronaban y se recomponían. Oía la llamada del bosque. Sentía cómo la bestia en su interior ganaba fuerza. Su hermano, a quien creía muerto, los estaba observando. Nico lo sentía en cada célula de su ser. Al tercer día, la encontraron, la ciudad del corazón negro. A través del denso follaje aparecieron gigantescas columnas de piedra, envueltas en lianas. En los bajorrelieves, escenas de caza, de sacrificios, de transformaciones. Hombres convirtiéndose en bestias, bestias destrozando a hombres, corazones alzados a los cielos. «Joder, es real», exhaló Marina. Mendoza estaba eufórico. «La fuente de la inmortalidad. Hemos llegado». Pero en cuanto cruzaron el límite de las ruinas, el bosque cobró vida. De las sombras emergieron figuras, altas,
cubiertas de un espeso pelaje, con colmillos que brillaban en la penumbra. Medio hombres, medio bestias. Hombres lobo. La manada los rodeó. Los mercenarios abrieron fuego, pero las balas solo enfurecían a las criaturas. Gritos, sangre, cuerpos desgarrados. Todo se mezcló en un caos. Nico sintió cómo la bestia en su interior se desataba. Sus dedos se contrajeron, las uñas se convirtieron en garras, su rostro se desfiguró, la piel se cubrió de pelo. Ya no era solo un hombre. «Hermano», resonó una voz ronca desde la sombra. De la oscuridad salió él, Emilio, aquel a quien Nico creía muerto. Sus ojos brillaban con una luz ambarina. La mitad de su rostro aún era humana, pero el resto era de una bestia. «Has oído la llamada», continuó Emilio. «Eres uno de los nuestros». Nico dio un paso adelante. En su interior bullían el miedo, la ira, el hambre animal. «¿Qué has hecho? ¿Qué está pasando?» Emilio sonrió, mostrando los colmillos. «El Amazonas no perdona. Quienes buscan poder, pagan con sangre. El corazón negro somos nosotros. La manada, la maldición, la inmortalidad al precio de la humanidad». En las ruinas comenzó la carnicería. Los que habían venido en busca de secretos ahora eran las víctimas. La manada los destrozaba uno por uno. Nico, conteniendo a duras penas a la bestia en su interior, observaba la masacre. Marina, aterrorizada, lo agarró del brazo. «Nico, tú no eres como ellos. Ayúdanos». Pero él ya lo sabía. Era igual que ellos. En su interior latía el corazón de la tribu, el corazón de la bestia. Emilio se acercó. «La elección es tuya, hermano. O te conviertes en uno de los nuestros, o mueres con ellos». El rugido de un hombre lobo resonó sobre la selva. La sangre corrió como un río. La antigua maldición había despertado por completo. Nico permanecía de pie, con los puños apretados, tratando de contener a la bestia que llevaba dentro. Su respiración era agitada, los huesos le dolían, y algo se retorcía bajo su piel, listo para estallar. Frente a él estaba su hermano, desfigurado, mitad bestia, mitad hombre, con ojos ambarinos y una mueca de colmillos. A su alrededor, el caos. Gritos, disparos, rugidos de monstruos. Las ruinas de piedra estaban empapadas en sangre. Marina, temblando, se apretaba contra un muro, con los ojos desorbitados y el rostro blanco como el papel. «Nico, no nos abandones». Su voz temblaba. Emilio se acercó más, sus garras brillando en la turbia luz de la selva. «Son débiles, son carne. Tú eres la sangre de la tribu. Eres nuestro». Nico sentía cómo los lazos con su humanidad se rompían. Hambre, la llamada de la sangre, poder. Todo se fusionaba en un único ritmo palpitante, pero los recuerdos, los rostros de sus amigos muertos, su hermano desaparecido en el bosque, se arremolinaban en su mente. De repente, un grito. De detrás de una columna salió Itaru, el viejo indígena. Su rostro estaba surcado de cicatrices, pero sus ojos mostraban determinación. En sus manos sostenía una antigua lanza, adornada con los símbolos de la tribu. «La sangre puede unir, pero también puede destruir», gritó arrojando la lanza. Emilio la esquivó con facilidad, gruñendo. «Demasiado tarde, viejo». La manada se cerró. Las bestias avanzaban hacia los últimos supervivientes. Apenas quedaban mercenarios. Sus cuerpos desgarrados yacían por todas partes. Nico temblaba. Su piel se resquebrajaba. Los huesos se reconfiguraban. Los rasgos de su rostro se distorsionaban. Se estaba convirtiendo en uno de ellos. Marina cayó de rodillas. «Nico, por favor, recuerda quién eres». Pero la bestia ya no escuchaba. En los siguientes segundos comenzó la matanza. Nico, ahora completamente un hombre lobo, se lanzó hacia adelante. Sus garras se hundieron en la carne del miembro más cercano de la manada. La sangre brotó a borbotones. Emilio rugió. «Es nuestro, solo que aún no lo ha entendido». Pero Nico sí lo había entendido. Recordó cómo había desaparecido su hermano.
Recordó cómo la selva se lo había arrebatado todo, y comprendió que era parte de ese infierno. Pero la elección era suya. En un arrebato de furia, se abrió paso a través de los suyos. Desgarró carne, aplastó huesos. Las bestias le enseñaron los dientes, pero retrocedieron. Era más fuerte. Itaru exclamó: «¡Tiene la sangre de un alfa!». Emilio se abalanzó. Agarró a Nico por el cuello. Sus colmillos chocaron. Las garras se deslizaron por el pelaje. «¡Debes aceptar tu destino, hermano!», rugió Emilio. «Mi destino es mi elección», siseó Nico, y hundió sus garras en el pecho de su hermano. Un grito, bestial, lleno de dolor. Emilio se tambaleó, la sangre manchando su pelaje. La manada aulló. Marina, temblando, se arrastró hacia Nico. «¡Tenemos que irnos!». Él la miró. Sus ojos eran de bestia, pero en su interior aún ardía una llama de humanidad. «Váyanse, rápido». Ella asintió, agarró a Itaru y corrieron a través de las ruinas. Nico se giró hacia la manada. Su hermano, respirando con dificultad, se sujetaba la herida, pero lo miraba con respeto. «Eres fuerte, eres nuestro líder. Ahora la selva es tuya». Nico suspiró, sintiendo cómo su cuerpo cambiaba de nuevo. Podía controlarlo. Era el alfa, era bestia y hombre. Era la sangre del corazón negro. Levantó la cabeza, y su rugido resonó sobre el Amazonas, haciendo que las bestias se detuvieran. Esta historia aún no había terminado. La manada esperaba sus órdenes, y en lo más profundo de la selva, algo mucho más antiguo se agitaba. La maldición de la tribu apenas comenzaba a despertar, y la expedición había sido solo la primera gota de sangre. Lo que se avecinaba era una cacería. Lo que se avecinaba era una nueva batalla. Lo que se avecinaba era el apocalipsis. Habían pasado 3 días. La selva era portadora de muerte. Una niebla turbia se arremolinaba sobre los senderos ensangrentados. Los árboles rezumaban humedad, y en el aire flotaba un olor a podredumbre y hierro, el olor de la sangre fresca. Los cuerpos de los desaparecidos de la primera expedición nunca fueron encontrados. El Amazonas devoraba a sus víctimas. Nico, ya no solo un hombre sino el líder de la manada, estaba sentado en la cima de la pirámide de piedra del corazón negro. Su cuerpo bestial estaba cubierto de cicatrices recientes. Sus ojos brillaban con una luz ambarina. Su hermano, Emilio, se recuperaba de su herida. Había reconocido la fuerza de Nico, pero el resentimiento aún vivía en su interior. La manada, que contaba con casi 12 hombres lobo, se reunía abajo. Entre ellos había tanto antiguos, que llevaban las marcas de maldiciones centenarias, como recién convertidos, de aquellos que no habían muerto a tiempo y se habían convertido en parte del culto. Marina e Itaru habían desaparecido en las profundidades de la selva. Nico los había dejado ir. Por ahora, sabía que los humanos volverían, y volvieron. Esta vez no eran científicos ni una expedición privada, sino militares, con helicópteros, con vehículos blindados, con lanzallamas. Un grupo de fuerzas especiales, compuesto por varias decenas de combatientes entrenados para operaciones en la selva, desembarcó no lejos de la ciudad perdida. El capitán Miguel Vega, comandante del grupo, estaba de pie junto a un mapa. La misión, limpieza, informes de mutaciones, especies desconocidas, objetivos agresivos. Destruir. ¿Y si son humanos?, preguntó con cautela un teniente. Miguel sonrió. Aquí ya no hay humanos, aquí hay bestias. Al mismo tiempo, Nico, de pie en un acantilado, miraba hacia el fascinante río en el que desembocaban arroyos de sangre. Emilio se acercó. Vienen. Lo sé. Podemos irnos, escondernos, pero no se detendrán, continuó su hermano. Nico guardó silencio. Su instinto animal exigía batalla, pero una parte de él todavía se aferraba a los restos de humanidad. Si no protegemos el corazón, dijo Emilio, se lo llevarán todo. Y no solo a nosotros.
Encontrarán la fuente. La profanarán. Nico lo miró. Ha llegado la hora. El primer ataque comenzó al amanecer. Los helicópteros surcaron el cielo. La selva ardía. Fuego, explosiones, gritos. Los hombres avanzaban para la limpieza, sin entender a qué se enfrentaban. La manada, liderada por Nico, salió de las sombras. Los hombres lobos se lanzaron contra los vehículos blindados, sus garras rasgando el metal, sus colmillos hundiéndose en las gargantas. Las balas no los detenían, los guiaban sus instintos y su sed de sangre. El capitán Miguel, al ver aquello, siseó. El infierno, un maldito infierno. El enfrentamiento fue brutal. Los humanos, a pesar de su número y su potencia de fuego, estaban perdiendo. Nico se abrió paso a través de la línea de fuego, sus garras destrozando chalecos antibalas, sus dientes triturando huesos. Un rugido atronador sacudió la selva. Pero entre los humanos había una nueva amenaza. Un soldado con un arma experimental que disparaba una llama de color gris verdoso se acercó. No era una llama ordinaria. No solo desgarraba la carne, sino la esencia misma de los hombres lobo. Emilio cayó, alcanzado por el fuego. Su piel humeaba, las heridas no cicatrizaban. Nico rugió. ¿Qué es eso? Miguel sonrió con suficiencia. Fuego de los antiguos. ¿Creían que eran los únicos con secretos? Hemos encontrado su punto débil. La manada vaciló, pero a Nico ya nada podía detenerlo. Se lanzó a la batalla, saltando sobre las zonas calcinadas del bosque. Su fuerza bestial se fusionó con la furia. Los hombres morían, pero las bajas también aumentaban entre los hombres lobo. Mientras tanto, en las profundidades de las ruinas, Itaru y Marina encontraron lo que buscaban: el corazón del Amazonas, un artefacto gigantesco que pulsaba con sangre, la fuente de la maldición o la fuente del poder. Marina observó los antiguos símbolos. Está vivo. ¿Y si se destruye? Comenzó Itaru. ¿La maldición desaparecerá?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. O el mundo se ahogará en sangre. En la superficie, la batalla alcanzaba su apogeo. Los hombres quemaban la selva, los hombres lobo los despedazaban. Nico, ensangrentado, se encontraba en medio de los cuerpos. Su hermano, quemado, aún respiraba, pero apenas se sostenía sobre sus patas. Miguel levantó la radio. «Central, esto es un infierno. Solicito evacuación». «Repito, esto es...». La comunicación se cortó. El cielo se tiñó de un color carmesí. La tierra tembló. El corazón del Amazonas había despertado. Nico sintió cómo su furia bestial se transformaba en algo más grande. Esta batalla era solo el principio. La verdadera guerra estaba por venir. Y la sangre ya corría como un río. La tierra se estremeció. En las profundidades de las ruinas del Corazón Negro, un enorme altar brilló con una siniestra luz carmesí. Las piedras se agrietaron, las losas cubiertas de musgo se desplazaron, como si el propio Amazonas viviera y respirara, despertando tras siglos de letargo. Marina, de pie junto al artefacto, gritó: «¡No es solo una fuente! ¡Es un ser vivo!». Itaru la agarró por el hombro. «Es un antiguo espíritu del bosque. Está maldito. Su sangre alimenta la selva. Despertará si el flujo no se detiene». «¿Qué pasará entonces?». La voz de Marina temblaba. El anciano la miró a los ojos. «Entonces las bestias se convertirán en los amos, los humanos en alimento. El mundo olvidará lo que es la humanidad. En la superficie reinaba el infierno. El fuego devoraba los árboles. Los gritos de hombres y bestias se fundían en una única cacofonía de terror. La manada de hombres lobo luchaba hasta la última gota de sangre, pero el fuego de los antiguos y los lanzallamas diezmaban sus filas. Nico se encontraba entre las ruinas, con el cuerpo destrozado, pero aún se mantenía en pie. La sangre goteaba de sus garras, sus ojos ambarinos ardían con una malicia bestial. Emilio, medio quemado, se arrastró hacia él. «Hermano, el corazón está despertando. Tienes que decidir.
o moriremos todos. Nico apretó los puños. Sentía la llamada de la sangre antigua en su interior. Sus huesos se deformaron de nuevo. Su forma bestial se apoderaba de él. Había llegado el momento de elegir. El capitán Miguel Vega, cubierto de hollín, salió de detrás de un muro en llamas. ¿Te crees inmortal? Levantó una nueva arma, parecida a una lanza, pero de un metal antiguo, cubierta con los símbolos de la tribu. Nico le enseñó los dientes. Tú no sabes nada sobre la sangre. Se lanzó hacia adelante. Sus garras se hundieron en la armadura. Sus colmillos rozaron la garganta, pero en ese instante, Miguel le clavó la lanza en el pecho. Un dolor agudo atravesó cada una de sus células. La tierra tembló bajo sus pies. El corazón del Amazonas latió más rápido. Dentro del antiguo templo, Marina vio cómo la carne del artefacto pulsaba. Su superficie se agrietaba, y de su interior manaba una sangre espesa y oscura. Con cada instante, las ruinas se desmoronaban. El bosque se estremecía. «Hemos llegado tarde», susurró Itaru. Afuera, la batalla continuaba. Los hombres lobo, heridos pero no vencidos, se abalanzaban sobre los últimos humanos. Los cuerpos yacían por todas partes. La sangre inundaba la tierra. Nico, atravesado por la lanza, cayó de rodillas. Emilio rugió y se lanzó sobre Miguel, desgarrando su armadura, pero el soldado, aunque herido, se mantuvo firme y lo aturdió con un disparo de su arma experimental. Marina e Itaru salieron corriendo. «¡Nico!», gritó ella, corriendo hacia él. Apenas respiraba. Su cuerpo oscilaba entre el hombre y la bestia. «¡Escucha!», graznó. «El corazón está despertando. Si no lo detenemos, será el fin de todo». Marina le apretó la mano. «Dime cómo». En ese momento, el cielo se tiñó de un rojo sangriento. El bosque gimió. Del subsuelo brotaron raíces gigantes, envueltas en carne, como si el propio Amazonas se hubiera convertido en un monstruo viviente. La manada estaba en minoría. Los humanos también perdían terreno. Pero la guerra apenas comenzaba. Del corazón de las ruinas emergió algo. Una bestia titánica y ancestral, cubierta de pelaje negro y corteza de árbol, con ojos como dos piedras brillantes. Su rugido sacudió la selva. «Es la deidad de la tribu», murmuró Itaru. La criatura se acercaba, destruyendo todo a su paso. Nico, con sus últimas fuerzas, se arrancó la lanza del pecho. Su sangre goteó sobre la tierra, mezclándose con los jugos del bosque. Miró a Marina. «La única manera es que me convierta en él, por completo». «Morirás», gritó ella, «o los salvaré a ustedes», susurró él. Nico aceptó a la bestia en su totalidad. Su cuerpo se transformó hasta el límite. Su pelaje se ennegreció, las garras se alargaron, los dientes brillaron, y de su pecho brotaron raíces que lo conectaron con el bosque maldito. Se convirtió en el nuevo Alfa, no solo un hombre lobo, se convirtió en la encarnación del Amazonas. La última batalla había comenzado. Nico, en su nueva forma, se lanzó contra la gigantesca bestia deidad. Sus colmillos chocaron, las garras desgarraron la carne, la tierra tembló, los árboles se doblegaron. La manada lo siguió. Los humanos, habiendo perdido comunicación y recursos, se retiraban. La sangre corría a raudales, el cielo se oscurecía, y el corazón del Amazonas latía cada vez más fuerte. No era el final, era el comienzo de una nueva era, la era de las bestias, y en su centro se encontraba Nico, el último hombre que se convirtió en monstruo. Habían pasado 7 días. El Amazonas había cambiado. Desde el aire, todo parecía una pesadilla hecha realidad. El océano verde de la selva ahora relucía con manchas de un negro sangriento. Los árboles se habían fusionado con carne. Enormes raíces atravesaban la tierra, y gigantescas siluetas bestiales vagaban por la espesura, altas como edificios de 5 pisos. Los gobiernos de los países vecinos declararon la cuarentena.
La zona fue completamente aislada, pero eso ya no cambiaba nada. El corazón negro del Amazonas latía cada vez más fuerte. Dentro de la zona, Nico se encontraba sobre las ruinas del antiguo templo, su forma bestial finalmente fusionada con la naturaleza circundante. Su cuerpo era ahora parte de los bosques malditos, su piel cubierta de carne entrelazada con lianas y raíces, sus colmillos brillaban, sus ojos resplandecían. La manada crecía. Nuevos hombres lobo nacían en los bosques, infectados, malditos, mutando más rápido de lo que nadie esperaba. Emilio, todavía cubierto de cicatrices, estaba a su lado. «Hermano, el bosque me habla, a la manada. Lo sentimos todo, pero afuera los humanos se preparan para un nuevo ataque». Nico guardaba silencio. Oía al bosque. Oía cómo los ríos de sangre alimentaban las raíces, cómo la selva crecía, devorando el hormigón, las ciudades y los restos de civilización. Sabía que la guerra no había terminado. En la frontera de la zona, en un campamento fortificado de las fuerzas especiales, el capitán Miguel Vega, superviviente de la masacre, estaba sentado ante un mapa. «Creen que todo está bajo control». Su voz era ronca, sus ojos reflejaban miedo. Un general de pelo cano lo miró. «¿Los has visto? ¿A esas criaturas? ¿La manada? ¿Las leyendas?» «Ya no son leyendas», susurró Miguel. «Es una nueva evolución». Sobre la mesa colocaron muestras de tejido mutado. Los análisis revelaron: la estructura de la carne era inestable, la infección se propagaba por el aire y, lo peor, ya se habían iniciado cambios genéticos en varios combatientes que habían abandonado la zona. «Lanzaremos la operación Purga», dijo el general. «Aniquilación total en un radio de 500 kilómetros». Miguel apretó los puños. Demasiado tarde. En las profundidades del corazón del Amazonas, Marina e Itaru observaban lo que sucedía. Sus cuerpos habían comenzado a cambiar. La piel se les cubría de manchas, la vista se agudizaba, el oído se había vuelto sobrenatural. «Estamos infectados», susurró Marina. «Nos estamos transformando». Itaru bajó la mirada. «La maldición es parte de nosotros. Resistirse es inútil». Pero Marina miraba a lo lejos, a la silueta de Nico que se alzaba sobre el bosque. «Si él es el líder, quizás pueda detener esto o destruirá el mundo entero». Nico oía sus pensamientos. La manada crecía, la selva se expandía, pero en lo más profundo de la bestia aún quedaba una parte humana. Recordaba el dolor, las pérdidas, a la gente. La elección todavía era suya. Emilio se acercó. «Podemos seguir adelante, no detenernos, conquistar nuevos territorios. El mundo es nuestra presa». Nico alzó la vista hacia el cielo carmesí. «O nos convertiremos en sus prisioneros». Cientos de hombres lobos se reunieron a su alrededor. Sus rugidos sacudieron la tierra. En el cielo aparecieron helicópteros. Los militares preparaban la limpieza. Pero el bosque ya se extendía hacia ellos. Las raíces atravesaban el aire. Las gigantescas bestias ancestrales, despertadas de las profundidades del Amazonas, salían de sus refugios. La guerra solo acababa de empezar. La manada esperaba sus órdenes, y el corazón negro del Amazonas latía cada vez más fuerte. Habían pasado 3 semanas. El mundo ya no era el mismo. El Amazonas se extendía como una úlcera viviente. Enormes raíces crecían a través de la tierra, devorando aldeas, bases militares e incluso ciudades enteras. Las manadas de hombres lobo se multiplicaban. Nuevos individuos aparecían a una velocidad aterradora. La infección había traspasado las fronteras de la selva. Las autoridades de Brasil, Perú y Colombia habían perdido el control. Las zonas fronterizas fueron evacuadas, las fronteras cerradas, pero el bosque no conocía fronteras. De los informes, se han detectado infectados en Manaos, Quito, Lima. Las mutaciones se aceleran. Se espera la destrucción total del ecosistema en 72 horas. La población humana está disminuyendo.
En el centro de la catástrofe estaba él, Nico Aranda. Nico se erguía sobre las ruinas de la antigua ciudad, su cuerpo ahora casi indistinguible del de una bestia. Un pelaje oscuro entrelazado con raíces, garras como cuchillas, ojos ambarinos brillantes. Pero en su mente aún ardía la razón. Emilio, cubierto de nueva carne, se acercó. Hemos conquistado las fronteras orientales, las ciudades han caído, la manada crece. Nico miraba el horizonte, donde el cielo carmesí se fundía con el humo de los incendios. Los humanos lucharán, respondió con voz ronca. Su lucha es inútil, siseó su hermano. Somos la evolución, somos los amos. En las profundidades del bosque, las enormes bestias ancestrales despertaban, monstruos de leyenda, tejidos de carne, madera y oscuridad, que custodiaban el corazón del Amazonas. Mientras tanto, en una base militar de Estados Unidos, una reunión secreta. Se están extendiendo hacia México, Panamá. El riesgo de que salgan del continente es del 95%, informó un analista, mostrando los mapas de la infección. ¿Qué hay del proyecto Ícaro?, preguntó un general. Listo, ataques orbitales, lo destruiremos todo, pero millones de personas sufrirán. La elección era simple, quemar medio mundo o rendirse. En el corazón del Amazonas, Marina, desfigurada por la mutación pero aún viva, observaba a Nico. «Tienes que detener esto», susurró. Nico la oyó. Sabía que si el corazón seguía latiendo, la humanidad desaparecería. Pero la bestia en su interior ansiaba el poder. Un aullido resonó sobre la selva. Miles de hombres lobos se levantaron. Sus cuerpos relucían con pelaje negro y carne. Sus garras brillaban en la luz turbia. Estaban listos para asaltar todo el continente. Helicópteros, aviones, impotentes. El bosque devoraba el metal, se comía el hormigón, desgarraba la tierra. La manada esperaba una orden. Emilio se inclinó hacia su hermano. Una orden, y avanzaremos. Nico contempló el bosque rojo y negro que se extendía ante él. En su interior, el último pulso de humanidad. Suspiró. Entonces, vamos. Últimas noticias en todos los canales. Crisis global. Manadas avistadas en Europa y Asia. El Amazonas se expande. La humanidad está perdiendo. Y el corazón negro del Amazonas latía cada vez más fuerte. Era el comienzo de una nueva era. La era de la bestia, donde Nico era el último que recordaba lo que era ser humano, y el último que aún podía detenerlo, o rematarlo para siempre. Habían pasado 2 meses. La civilización humana había dejado de existir en la práctica. Los continentes se fusionaban en una única masa biomutante. El Amazonas había crecido desmesuradamente. Sus raíces habían atravesado los océanos, destruyendo costas y abriéndose paso a través de las megalópolis. Las ciudades, que una vez brillaron con sus rascacielos, ahora se ahogaban en la densa carne negra y verde del bosque. Los edificios estaban envueltos en lianas, las calles cubiertas de mutaciones vivientes. En los tejados, siluetas bestiales. Entre ellas, nuevas especies de hombres lobo, tan mutadas que apenas podían llamarse animales. Los supervivientes se escondían, hambrientos, agotados, infectados. Las zonas de seguridad eran destruidas una tras otra. En las crónicas televisivas parpadeaban imágenes de los últimos días. El sistema de evacuación ha fracasado. Se ha perdido el control sobre la biomasa. Las últimas ciudades han sido declaradas zonas muertas. Nico, ahora la encarnación del Amazonas negro, se encontraba en la cima de una antigua megalópolis. Los restos de Sao Paulo habían desaparecido bajo un mar de carne y raíces. Su cuerpo bestial se alzaba sobre el caos. Sus ojos brillaban, sus garras relucían en la niebla rojiza. Abajo rugía la manada. Millones de criaturas, una vez humanas, ahora parte de una única colmena bestial. Emilio, tan mutado que su rostro ya parecía una pesadilla mitológica, miraba a su hermano.
todo va como debe. Pronto no quedarán lugares intactos. Nico guardaba silencio. En su interior un conflicto ardía. Sentía el sufrimiento de los que aún intentaban sobrevivir. Recordaba la mirada de Marina, sus súplicas para que detuviera aquello, pero la bestia en su interior se regocijaba. En ese momento, en la estación orbital Ícaro, comenzó la cuenta atrás. La última oportunidad para detener la propagación, dijo fríamente un operador. Las baterías de láseres orbitales estaban cargadas. El objetivo, la calcinación total de las zonas infectadas. El riesgo, la destrucción de la mayor parte del planeta. Los generales callaban. El botón estaba a punto de ser presionado. Pero era demasiado tarde. Las raíces del corazón negro ya habían alcanzado los objetos espaciales. La biomasa viviente había penetrado en la atmósfera. Mutaciones desconocidas se desarrollaban a una velocidad inimaginable. Habían escapado del planeta. En el último momento, Nico oyó su voz. «Aún puedes detener esto». El susurro de Marina resonó como un eco en su cabeza. Cerró los ojos. El pulso del Amazonas latía en su pecho. En sus manos, el destino del mundo. La manada rugía, lista para devorar los restos de la humanidad. Las raíces se arrastraban hacia nuevos continentes. Las bestias se elevaban hacia el cielo. Y el mundo se hundía en un nuevo orden, donde el hombre era solo alimento, y la bestia, el amo. Nico dio un paso adelante. La manada se detuvo. La elección aún estaba por hacerse. La última. Y el rugido del corazón negro del Amazonas proclamó el fin de la vieja era. La nueva apenas comenzaba. Había pasado medio año. La Tierra había cambiado hasta volverse irreconocible. Los satélites que aún podían transmitir señales registraban lo mismo. El Amazonas negro había cubierto todo el continente. Sus raíces habían crecido a través de los océanos, destruido infraestructuras, envenenado ríos, borrado fronteras. Sobre Europa y Asia se libraban las últimas batallas, pero la resistencia era débil. La infección se había propagado no solo por tierra, sino también por el aire. La gente se transformaba, incluso aquellos que nunca habían pisado los bosques malditos. La mutación genética había reescrito la estructura del cuerpo humano. Con cada día que pasaba, había más hombres lobo. La manada crecía. Nico ya no era solo un líder, se había convertido en un mito, un semidios del nuevo mundo bestial. Su forma animal se había fusionado con el tejido del planeta. Dondequiera que estuviera, el Amazonas lo oía. Los ríos, las raíces, la carne de la tierra, eran su extensión. Emilio ya no tenía rasgos humanos, era la encarnación de una evolución ancestral. Marina, semiconsciente, medio hombre lobo, sobrevivía en la oscuridad. Se escondía en subterráneos, aferrándose a los restos de su cordura. En su cuerpo, las marcas de la infección, pero su mente aún era suya. Recordaba el rostro de Nico, y creía que él todavía era capaz de elegir. Mientras tanto, más allá de la Tierra, las colonias en la Luna y Marte observaban el horror. Las raíces, lanzadas a la estratosfera, habían mutado, creando puentes orgánicos que se extendían más allá de la atmósfera. Las expediciones en órbita registraban materia viva, propagándose hacia los satélites. Los científicos en Marte llegaron a una conclusión. La humanidad podría caer no solo en la Tierra. Si la infección llega hasta aquí, será el fin de todo. Pero ya era demasiado tarde. Las primeras esporas habían penetrado en las biosferas cerradas de Marte. Nico estaba de pie sobre las ruinas de París, su cuerpo envuelto en raíces, sus garras más negras que la noche, sus ojos ambarinos brillando en la penumbra. A su alrededor, millones de criaturas fusionadas en una colmena bestial, pero en su interior, una última chispa, la memoria, de los humanos, del miedo, de la elección. Emilio susurró: «Ya no podemos detener esto». Nico guardó silencio, pero sabía,
o era parte de la nueva era de la bestia, o era el último capaz de encender el fuego de la resistencia. Abajo, entre los supervivientes, Marina se levantó de las ruinas. En su mano, un antiguo artefacto de la tribu, símbolo de sangre y maldición. «Si recuerda quién es, aún podemos luchar», susurró. La tierra gemía, el espacio se infectaba, la evolución seguía su curso, la manada esperaba, y el corazón negro del Amazonas latía cada vez más fuerte. Había pasado un año desde el inicio de la infección. El planeta estaba casi ahogado en carne viva. Las ciudades, devoradas, los océanos, mutados, el cielo, cubierto de humo y materia orgánica parasitaria. Manadas de hombres lobo, mutantes y monstruos del nuevo orden reinaban sobre la Tierra. Solo quedaban pequeños fragmentos de resistencia humana, estaciones espaciales, búnkeres aislados, islas abandonadas. Pero incluso allí, las raíces ya se extendían. El corazón negro del Amazonas hacía tiempo que había superado el bosque. Se había convertido en el símbolo de una nueva era. Y en el centro de todo estaba Nico. Nico se encontraba en la cima de un rascacielos semiderruido del antiguo Tokio. Su cuerpo bestial se erguía majestuoso sobre la megalópolis mutada. Enormes raíces brotaban de su espalda, fusionándose con el tejido del mundo. Emilio, una criatura ancestral, casi alienígena, más parecida a una pesadilla que a un hombre lobo, estaba a su lado. Estamos al borde de un nuevo ciclo. La infección en Marte está confirmada. La humanidad caerá por completo. Nico guardaba silencio. Oía cómo el bosque viviente se extendía hacia las estrellas. Veía cómo la biomasa envolvía las estaciones orbitales. Sentía cómo su propia sangre estaba conectada a este infierno. Pero dentro quedaba una chispa diminuta, pero inquebrantable. El recuerdo de sí mismo. De los humanos, de Marina. En las profundidades de la Tierra, en uno de los últimos refugios humanos, Marina estaba de pie junto a un antiguo artefacto, un amuleto de piedra, adornado con los símbolos de la tribu. Su cuerpo estaba medio mutado, la piel cubierta de manchas, las pupilas contraídas, el oído y la vista sobrenaturales, pero su mente era suya. A su lado, el viejo Itaru, herido, casi quebrado, decía: «Es la única manera. Si él recuerda quién fue, el corazón puede ser detenido». Marina apretó el amuleto. «O moriremos todos». La manada se preparaba para el asalto final. Las raíces atravesaban la atmósfera. En las estaciones orbitales cundía el pánico. Ya era inútil retirarse. Desde el espacio observaban cómo el planeta desaparecía bajo la carne viviente. Nico sabía que la última batalla no era contra los humanos, era contra sí mismo. Al sentir el amuleto activado por Marina, oyó su voz. «Recuerda, eres humano, no solo una bestia». La manada a su alrededor aulló. Emilio rugió. «Hermano, no los escuches, somos el futuro. Destruiremos los restos de la debilidad». Nico cerró los ojos, y en ese momento, los recuerdos lo golpearon. Las manos de sus amigos, muertos en la expedición. Los gritos de los inocentes. Las lágrimas de Marina y el rugido bestial. Todo se fusionó. Su cuerpo tembló. Las raíces que lo unían al Amazonas comenzaron a debilitarse. Emilio lo sintió. «¿Qué estás haciendo? Estoy eligiendo», graznó Nico. En ese instante, Marina activó el antiguo artefacto. Un destello de luz. Una señal recorrió el planeta. La manada se detuvo. El cielo tembló. El corazón del Amazonas latió en una agonía mortal. Nico, con sus últimas fuerzas, apretó las garras. La elección estaba hecha. O el fin de todo. O la última chispa de la humanidad. El mundo contuvo el aliento. La manada esperaba una orden. Y el corazón negro del Amazonas latió por última vez. El mundo se detuvo. La carne viviente que había devorado la tierra se mecía, como esperando una orden. Las raíces se congelaron.
Las bestias mutadas se detuvieron. La manada de hombres lobo miraba a Nico. Nico temblaba. Su cuerpo era desgarrado por dos fuerzas. Su naturaleza bestial exigía aniquilar los restos de una humanidad débil, convertirse en el amo de una nueva era. Pero la voz de Marina, la luz de su memoria, los restos de su propia conciencia, lo oprimían desde dentro. El amuleto en las manos de Marina ardía con luz. Emilio se acercó a su hermano, su rostro bestial desfigurado por la ira. «No te atreverás. Tú mismo eres parte de nosotros. Tu sangre está ligada al corazón. Somos eternos. Somos el poder». Nico levantó la cabeza, sus ojos brillando con una llama entre carmesí y dorada. «No, hermano. Recuerdo quién soy». La manada huyó, sin entender lo que sucedía. En ese instante, Marina volcó toda su fuerza restante en el antiguo artefacto. Los símbolos en la piedra resplandecieron. Una onda de luz recorrió la tierra mutada. Las raíces temblaron. El corazón del Amazonas latió más rápido y comenzó a desmoronarse. Nico, consumido por el dolor, cayó de rodillas. Dentro de él, la carne se desgarraba, espinas brotaban de su piel, las garras se rompían. «¡Te matarás!», rugió Emilio, abalanzándose sobre él. Pero Nico agarró a su hermano, sus manos brillaban, su cuerpo se fusionaba con el bosque maldito. «Si el precio es mi vida, la aceptaré». Emilio rugió, pero era demasiado tarde. El artefacto explotó en un torrente de luz. El corazón del Amazonas se desgarró desde su interior. Las raíces negras se convirtieron en ceniza. La carne viviente crujió, deshaciéndose en un polvo putrefacto. Las hordas de bestias se retorcían de agonía. En el último momento, Nico miró al cielo, lleno de humo, carmesí, pero en él, por primera vez en mucho tiempo, apareció la luz. «Perdón», susurró, disolviéndose en las llamas, convirtiéndose en parte de la destrucción de la maldición. El Amazonas moría. Las ciudades mutadas se desmoronaban. La biomasa se convertía en polvo. La gente caía de rodillas, atónita, asustada, pero viva. Marina estaba de pie entre las ruinas. La maldición se había ido. La manada había desaparecido. Emilio, muerto. Nico, desaparecido. Pero su sacrificio había salvado el planeta. Pasaron los meses. La humanidad se recuperaba. Pero en las profundidades de los bosques, el susurro de las fuerzas antiguas aún vivía. La maldición no había sido destruida por completo. Y en los rincones más ocultos de la tierra, entre las raíces podridas, unos ojos ambarinos volvieron a abrirse. Y un aullido, que resonó como un eco por el mundo, recordó: «El corazón negro del Amazonas puede callar, pero la bestia nunca muere».